Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Espero que se encuentren muy bien. En primer lugar, agradecerles la participación del día de hoy. Continuamos con nuestra sesión de charlas del programa de fortalecimiento en capacidades en datos abiertos, sesión 25, impulsado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros en el marco del reconocimiento internacional en datos abiertos, RIDA, esta versión 2025. En primer lugar, quiero hacerles llegar el saludo del equipo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y en particular del secretario, el ingeniero César Vilches. En este segundo bloque del programa, nuestro enfoque está puesto en cómo podríamos transformar los datos abiertos en valor público a través del uso de herramientas avanzadas, como por ejemplo la inteligencia artificial. En ese sentido, el día de hoy vamos a abordar un tema clave para la innovación del Estado. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede potenciar el análisis y el uso de datos abiertos para lograr una gestión pública más eficiente, predictiva y centrada en las personas. Esta sesión es relevante en un contexto donde la toma de decisiones basadas en datos se vuelve cada vez más estratégica para enfrentar los desafíos públicos, ¿no? Y sobre todo con el despliegue, perdón, que hay en inteligencia artificial. Hay un gran avance en este tema, así que es muy importante que veamos cuál es la relación entre datos abiertos e inteligencia artificial. En esta ocasión, para guiarnos en la sesión, nos acompaña un profesional que combina tanto conocimiento técnico como experiencia. En esta ocasión nos acompaña Gianfranco Mejía. Bienvenido, Gianfranco, un gusto saludarte. Gianfranco es abogado especializado en gestión pública, en regulación, derecho administrativo e inteligencia artificial. Él posee una experiencia de más de 20 años en el sector, habiendo ejercido diversos cargos directivos. Actualmente, Gianfranco es director del programa especializado en regulación de la inteligencia artificial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, es miembro del Observatorio Sector Público e Inteligencia Artificial, OSPI, además del CAIDP, POL 2024 AI Policy Clinic Research. Gianfranco, muchas gracias por acompañarnos y sin nada más que decir, te doy la bienvenida y adelante, por favor, con tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar agradeciendo a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital por brindarme esta valiosa oportunidad de poder dirigirme a ustedes, ¿no? Y también eh, quiero agradecerles por poderse conectar, ¿no? En esta oportunidad y que podamos abordar ese tema que principalmente a mí me parece muy interesante y sobre todo muy actual, necesario para continuar mejorando, pienso yo, el desempeño de la gestión pública en el Perú, ¿no? Conocemos, ¿no? Las limitaciones, lo complejo que es poder conseguir resultados, ¿no? Generar este valor público que se ha mencionado, considerando todos los inconvenientes, limitaciones que afectan el desenvolvimiento de la gestión pública. Entonces, yo estoy convencido, ¿no? Y por eso aplaudo estas iniciativas de que promover el conocimiento, ¿no? En lo que se conoce como la alfabetización digital, en este caso en materia específica de inteligencia artificial, de datos, de gobernanza de datos, datos abiertos, es clave, es trascendental para mejorar los resultados de las labores de las entidades públicas y por ende generar este impacto, ¿no? Este impacto positivo en el deber y bienestar que se refleja en esta generación de valor público. Lo que voy a abordar con ustedes es cómo podemos complementar, ¿no? Compatibilizar la inteligencia artificial con los datos abiertos para poder generar estos resultados beneficiosos para la ciudadanía, ¿no? De repente voy avanzando un poco al índice y voy a empezar hablando un poco sobre la base de dos artículos que me han parecido muy interesantes, dos papers, eh, aspectos referidos a la gobernanza de datos y de la inteligencia artificial, que tienen que verse de manera conjunta,
Y en ese sentido, posteriormente vamos a ver cómo es necesario compatibilizar estos escenarios, qué factores en realidad son diversos los factores que intervienen en esta relación. Posteriormente, quiero justamente resaltar el importante papel que tienen los servidores civiles, porque al final, más allá de todos los aspectos técnicos que están involucrados, incluso el uso de máquinas, de sistemas, ¿no es así? Al final el rol clave es el de los seres humanos, ¿no? Y en el caso del sector público, pues los servidores civiles, que también tienen que enfrentar muchos cambios y muchos desafíos que se vienen con el desarrollo de estas tecnologías. Y por último, voy a tratar de ejemplificar esto, aterrizarlo en un caso que he venido estudiando desde hace mucho tiempo. Acabo de terminar una investigación al respecto, que es el caso de un sistema de IA que es el de Amauta Pro en el Poder Judicial, ¿no? Para poder ver cómo esto teórico que les comento al inicio puede reflejarse en un caso concreto. Y espero terminar a tiempo para poder absorber las dudas, consultas o los comentarios que sea posible que me transmitan. Muy bien, voy a ir midiendo mi tiempo. Bueno, vamos a hablar. Es un documento que en realidad leí hace un tiempo que me parece clave porque, digamos, en esta investigación lo que se busca es generar un escenario, ¿no?, de gobernanza tal que los datos y la inteligencia artificial, ¿no?, que se nutre de ellos, pueda brindar este valor público del que hemos hablado, ¿no? Y el artículo empieza pues resaltando todos los factores que afectan, ¿no? Así, aquí en realidad por ejemplo, muchas veces este término, los términos de gobernanza o de ecosistema, en realidad parecen muy, a veces un poco gaseosos, ¿no? Abstractos, pero en la práctica se reflejan en lo que aquí les comento un poco en el texto, ¿no? Eh, Marco regulatorio, capacidades organizacionales, el ámbito político, lo ético, todo al final se confluye aquí, ¿no? Y esto es importante verlo en su real dimensión porque esto es lo que también hace complejo poder avanzar en estas materias, ¿no? Porque de repente se avanza en un aspecto, por ejemplo, en referido a la gestión de datos, pero tienes también otras limitaciones que van constriñendo, van limitando la capacidad de las entidades de poder avanzar en esa materia, ¿no? Entonces, lo que se busca aquí, y eso es algo que, por ejemplo, se está haciendo aquí en Perú, ¿no? Es apuntar a un modelo de ecosistema de plataformas, ¿no? Como aquí, por ejemplo, la Secretaría difunde, ¿no? No solamente la de datos abiertos, las geoespaciales, o sea, en realidad es interesante ese mecanismo para fomentar esta gobernanza de los datos abiertos gubernamentales y que pueden servir, repito, como un sustento adecuado para después empezar a potenciar estos datos, a generarles mucho más provecho mediante el sistema de inteligencia artificial. Eh, Como les digo, hay varios factores, ¿no? Varios factores y por eso incluso al final, ¿no? Decidí incorporar una cápita específico sobre la base de otro paper también el factor de los servidores. No lo vamos a ver después, pero sí creo que es importante internalizar estos diversos elementos que confluyen al momento de hablar de gobernanza, tanto de datos y más adelante, como vamos a ver, de lo referido a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tienen que basarse, por ejemplo, en el tema de capacidades, ¿no? Esto es algo que también muchos documentos internacionales, muchos documentos técnicos apuntan a al necesario fortalecimiento de capacidades y por eso, repito, reitero, iniciativas con las que se están llevando ahora son muy importantes, ¿no? He tenido también la oportunidad de capacitar respecto de la implementación de la inteligencia artificial a diversas entidades públicas y en realidad eso es muy importante, ¿no? Se necesita reforzar, incorporar este conocimiento de los conceptos, pero sobre todo de la lógica que involucra poder emplear datos, ¿no? Como se dice, como bien se dijo en la introducción, una gestión basada en datos que puedan mejorar, ¿no?, el sustento y también la efectividad de las decisiones. De ahí vamos a ver, tengo unos esquemas que pueden graficar esto de manera mucho más clara, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que hay diversos actores, ¿no? Diversos actores en un ecosistema y todos tienen que al final interactuar, si bien cada uno tiene roles independientes por separado, al final, ¿no? Lo importante, y ese es el gran reto, es tratar de ver cómo todos pueden confluir. ¿Sí? Tiene que haber una necesaria retroalimentación para que esto pase de ser algo estrictamente teórico y esquemático a algo que pueda avanzar, porque vamos a ver, ¿no? Y incluso el caso de Motapro, que les voy a comentar más adelante, es lo que he podido obtener de fuentes públicas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí sería muy interesante ver también
cómo se ve en el detalle, qué rol tiene el sector privado para ir avanzando en ese contexto de la gobernanza, ¿no? Entonces, antes de hablar de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial, aquí les planteo una propuesta de definición, hay varias, ¿no? Pero en realidad creo que la forma que yo he entendido más útil de enfocar a esta tecnología es verlo en la lógica de sistemas, ¿no? Y dos elementos muy importantes en la inteligencia artificial son uno son los datos de los que se nutre. Obviamente hay unas características especiales, ¿no? En el contexto del Big Data, de los macrodatos. También el empleo de algoritmos complejos, ¿no? De Machine Learning, de Deep Learning y otras características. Y lo esencial aquí es que para pasar de los sistemas de gestión de datos, así a secas, que existen también varios, ¿no? Que aplican ciencia de datos, cuando empleemos, abordamos o avanzamos hacia sistemas de inteligencia artificial, consideramos, ¿no? Como se dice en la teoría, un concepto muy importante que es la racionalidad, ¿no? Es lo que incorpora ese detalle adicional que asemeja el funcionamiento de estos sistemas a ciertas manifestaciones del cerebro humano. Y ahí, por ejemplo, se desprenden conceptos como la adaptabilidad y autonomía. Es decir, estos sistemas pueden responder ante situaciones diversas, ¿no? Responder de manera, digamos, dependiendo de las reglas preprogramadas y luego ir aprendiendo progresivamente conforme a las pautas que se les brinden, y sobre todo después agregar diversos niveles de autonomía, ¿no? Desde servir como unos simples insumos hasta, y eso es lo más peligroso y lo más riesgoso, brindarles una autonomía total en que pueda reemplazar la decisión de los propios seres humanos, ¿no? Eh, Hay dos áreas principales, ¿no? Y creo que una es la que resalta más, que es la primera que les estoy mostrando aquí, pero hay otra que quiero comentarles porque tiene que ver después con el sistema de Amauta Pro que les voy a comentar. La que ha cobrado mayor auge en estos últimos años es el área de la IA que se enfoca en una mejora continua, ¿no? Permanente, incremental de la toma de decisiones mediante el aprendizaje cada vez más autónomo de los sistemas conforme a los algoritmos que conforman parte de sus modelos, ¿no? Ahí hablamos tanto del Machine Learning como el Deep Learning, y eso se manifestó pues desde finales del año 2022 en la IA generativa y actualmente en la IA agéntica o en los agentes de IA, ¿no? Ahí hay un gran avance, pero yo creo, bueno, personalmente creo que este es un área de estudio que en realidad hay que verlo con mucho cuidado porque tiene muchos riesgos involucrados. Hay que conocer bien el detalle, ¿no? El entrenamiento, cuáles son, por ejemplo, la fuente de los datos, cómo se han gestionado, qué cosa, cómo les sirven de insumos. Y creo que es algo que puede ser de mucha más contingencia. Existe otra área que en realidad es menos conocida, pero creo yo que puede ser muy útil, ¿no? Y por ejemplo, en las capacitaciones que puede brindar entidades públicas, como entenderán, no son muchas las horas, al final terminamos con prototipos, no tanto de sistemas de esta área, sino terminamos con sistemas expertos, ¿no? Que son sistemas más acotados, no tienen, digamos, claro, el avance vertiginoso, las funcionalidades que tienen los sistemas de la primera área, pero pueden ser muy útiles. En realidad aquí hablamos de reglas formales, árboles de decisión, que pueden irse mejorando dependiendo de las pautas que se le brinden, pero que al final sirven como un buen insumo, ¿no? Y no llegan necesariamente a brindársele tal autonomía que pueda, pues, llegar a afectar la decisión que se pueda tomar por parte de un servidor o un funcionario. Bueno, entrando brevemente, luego de la gobernanza de datos a la gobernanza de la IA, porque el autor distingue tanto gobernanza de la IA como para la IA, ¿no? O sea, uno hay que establecer gobernanza de cómo se gestiona los propios sistemas de IA, pero también para su desarrollo o para su empleo, ¿no? Porque aquí lo interesante es que el Estado, por ejemplo, tiene un rol, tiene diversos roles referente a esta tecnología, ¿no? Primero en cómo garantizar su uso adecuado, pero también en cómo emplearlo, ¿no? Tiene un doble error y quizás eso no se ve mucho en el sector privado. El sector privado tiene un interés, quizás, obviamente, por la naturaleza de sus labores, en cómo sacarle provecho, y eso es válido. Pero el sector público, además de eso, necesita ver las condiciones en las cuales esta tecnología puede desarrollarse de manera adecuada, ¿no? Entonces, en la gobernanza de la IA se ven dos ámbitos principales. Uno lo referido a la adquisición de los datos y otro referido a su procesamiento, ¿sí? Son dos actividades y dos momentos importantes. Eh, en la adquisición, pues en realidad se busca el muestreo de la entrada de datos, cómo se transforma en que sea legible por una máquina,
Incluso aquí puede emplearse mecanismos de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Para que justamente esta comunicación, entre comillas, sea lo más preciso posible, ¿no? De ahí vamos a ver que eso puede tener implicancias también para los usuarios, tanto directos o indirectos, y también lo referido a su almacenamiento o presentación. Eh, Justamente lo que se busca aquí es que para que estos sistemas realmente puedan sacar provecho, se requiere, ¿no? De cantidad, calidad y variedad de datos, y que sea justamente verificado constantemente. Vamos a ver que hay que identificar los roles de quienes están a cargo de la gestión de los datos y de esa manera ser provechosos, ¿no? Si esto no se hace bien, ¿no? Como hemos visto esta frase, ¿no? Si son datos inservibles los que ingresan, lo que va a arrojar el sistema también va a correr la misma suerte, ¿no? Entonces, como les comentaba, aquí la clave es la calidad de los datos, ¿no? Tiene que, y eso he visto que se ha tocado también en sesiones anteriores, creo que es lo vital, ¿no? Incluso cuando a mí me preguntan, me consultan, quieren emplear sistema de inteligencia artificial, lo primero que yo les consulto es cómo están sus datos, ¿no? Cómo están gestionados, porque de lo contrario, no van a seguir los resultados, y más aún pueden haber aspectos éticos también relevantes que pueden llevar a malos resultados de los sistemas, ¿no? En el caso de del procesamiento, ¿no? Principalmente, ¿no? En estas últimas generación de sistemas de IA, emplean algoritmos y técnicas complejas de aprendizaje automático, de aprendizaje profundo, y en esto reitero, ¿no? Y el artículo resalta constantemente, y eso no solo aquí, en varias investigaciones, la importancia de las capacidades de los servidores civiles, ¿no? Y vamos a ver, aunque lo adelanto aquí, que esto no se refiere solo al perfil técnico de los servidores civiles, sino a todos, porque al final este trabajo tiene que darse en un ámbito multidisciplinario. Se necesita, ¿no? Sin perjuicio de verlo después, se necesita perfiles de servidores civiles que conozcan del ámbito técnico, se necesitan servidores que conozcan del rubro sobre el cual se va a aplicar, ¿no? Y también de actores que puedan intermediar entre ellos, ¿no? Mientras no dialoguen de manera adecuada. Por eso es tan importante cerrar brechas, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el programa de regulación que hemos lanzado con la UPC, lo que buscamos justamente es cerrar brechas, ¿no? Estamos enfocando el programa a un público multidisciplinario para que, por ejemplo, puedan interactuar abogados, profesionales vinculados con la ciencia de datos, ingenieros, ¿no? Justamente, o administradores, para que todos dialoguen entre sí y se logre el objetivo, ¿no? A eso es lo que se debe apuntar. Y bueno, justamente también, ¿no? Fuera de ese tema, también es importante reconocer que esto enfrenta aspectos técnicos, ¿no? De infraestructura tecnológica, eso es lo que voy a comentar después, y sobre todo financieros, ¿no? No sé si están al tanto de, en Chile se está trabajando este modelo grande de lenguaje latinoamericano, el LATAM GPT, ¿no? Donde también hay peruanos involucrados, y justamente la idea sería poder aprovechar esa inversión para poder incorporarlo a sistemas con un contexto mucho más cercano al latinoamericano, al peruano, para que puedan servir de utilidad, ¿no? Ahí podríamos aprovechar esa inversión y ese esfuerzo para poder tener algo mucho más concreto y que no requiera de tanta inversión, ¿no? De tantos costos. Eh, Esto es lo que le decía, en realidad es clave que los resultados sean transparentes, ¿no? Interpretables, incluso pues que se puedan comprender adecuadamente, ¿no? Hay todo un ámbito de estudio de la inteligencia artificial que se conoce como explicable, la explicabilidad, que apunta a que sea también transmitido claramente a los ciudadanos, ¿no? O sea, a los usuarios de repente internos, pero también sobre todo a los ciudadanos, para que se tenga claridad respecto del alcance de, el procesamiento de estos datos y el funcionamiento de los sistemas de IA que están vinculados. Bueno, acabamos de ver la gobernanza de la IA, ¿no? Que es el aspecto operativo interno. También el documento nos habla de una gobernanza para la IA, cómo se puede utilizar esta tecnología para poder diseñar o implementar políticas públicas o intervenciones, en realidad estrategias por parte del Estado en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el doble rol que les comentaba, ¿no? No solamente un aspecto interno operativo, sino también hacia lo externo, cómo es que se puede utilizar esa tecnología para poder también obtener mejores resultados. Y bueno,
Se resalta algo que creo que es casi como más acuerdo en la literatura, ¿no? Se puede encargar de tareas repetitivas, ayudar a dividir un trabajo en tareas más pequeñas, eso es lo que aporta el pensamiento en sí, la lógica computacional, ¿no? De fragmentar, ¿no? Las actividades en cada vez tareas mucho más específicas. Por ejemplo, se puede llegar a repasar en algunos aspectos de automatización en la formulación de política, en aspectos también operativos, y aumentar el rendimiento de los servidores civiles, ¿no? En las actividades que puedan agregar mucho más valor público respecto de otras que sean más repetitivas. Y lo que sí es clave es esto, ¿no? Los aspectos esenciales es algo que también pienso, creo que es muy arriesgado poder dejar de que los sistemas de IA puedan tomar decisiones de manera autónoma. Lo ideal es que siempre existe un factor de supervisión humana, sobre todo en el sector público, pero sí se puede ir avanzando en ciertos aspectos, como se indica aquí, operativos y principalmente, como vamos a ver en el caso de Amauta Pro, mediante sistemas expertos, ¿no? Creo que es algo mucho más cauto y se puede tener provecho, creo, de manera más concreta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eso más adelante. Y aquí está lo que les indicaba, ¿no? En la implementación de políticas públicas, todos los actores tienen que tener mayor incremento y calidad, diversificación de capacidades, ¿no? Hay que comprender, es algo complejo, yo se los digo en realidad ya en los años que ya tengo investigando, en verdad, continuamente para mí todos los días es un reto, ¿no? Estar al tanto, actualizado, en realidad este ámbito de la inteligencia artificial se actualiza constantemente, cambia, ¿no? Esta presentación, yo hice un borrador hace unos días, tuve que actualizarla ayer y hoy día temprano porque prácticamente muchas cosas cambian, ¿sí? Incluso lo que uno ve, parte de las noticias, parte de las investigaciones, y la idea es que esto pueda darse de manera constante, ¿no? Para afrontar el dinamismo que tiene consigo esta tecnología. Un aspecto relevante también que se resalta es la seguridad. Sí, ya hemos visto todos los problemas de brecha de seguridad que se presentan respecto a datos personales. Lo mismo puede aparecer con el sistema de inteligencia artificial, ¿no? Hay un entorno de mucho riesgo por esos aspectos como ciberseguridad son claves en este contexto. Muy bien, vamos dejando poco a poco la teoría y bueno, el aporte principal de este documento es, a fin de cuentas, cómo hacer que los datos abiertos gubernamentales, que digamos, de alguna forma están en plataformas, se nutren a el intercambio de información entre entidades, puedan dar pie digamos, al desarrollo de sistemas de IA y que se puedan retroalimentar de manera constante, ¿no? Eso es lo que el autor en esta investigación que estoy reseñando con ustedes habla de compatibilizar. Y el autor plantea un modelo de gobernanza de datos abiertos que justamente se centra en este enfoque de plataforma. O sea, la plataforma sigue siendo útil, pero tiene que tener algunas pautas para garantizar que eh, al interactuar con sistema de inteligencia artificial realmente se le pueda sacar el mayor provecho posible, ¿no? Entonces, nuevamente aquí trae eh, a colación el autor todos los factores que afectan a la gobernanza de los datos abiertos gubernamentales y de la IA, ¿no? Y todas las variaciones también, las constantes variaciones y el dinamismo que va en materia, ¿no? De aspectos gerenciales, legales, tecnológicos, éticos, que constantemente confluyen en esta materia. Bien, en la investigación plantea 6 etapas, ¿no? Este es un esquema y vamos a verlos cada uno. Uno, identificar las contingencias internas e externas que puedan presentarse. Otro, el rol de los prosumidores de datos, le voy a explicar qué es ese término. Los roles en la gobernanza de datos, el diseño de los valores que están involucrados en el ecosistema de gobernanza, y luego los dos ámbitos de gobernanza de la IA, ¿no? Tanto la gobernanza de la IA como la gobernanza para la IA. Entonces, el primer paso es identificar qué posibles contingencias pueden apreciarse ante esta situación, ¿no? Uno, de las contingencias habla de las contingencias externas, que creo que es muy relevante, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, se ve cuando, en el marco del planeamiento estratégico que se realiza en la gestión pública, el contexto situacional, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo de que tiene varios aspectos y un ejemplo de esto es la modificación de la normativa.
¿no? Por ejemplo, actualmente estamos en un ámbito donde tenemos varios proyectos en materia de tanto de inteligencia artificial como de gestión de datos, que por ejemplo estamos frente a una potencial contingencia, entonces habría que ver cómo eso puede pasar, o ante los proyectos, los más de 20 proyectos de ley que existen en el Congreso, ¿no? Entonces, sobre la inteligencia artificial, entonces ahí hay que ver, primero identificarlos, ¿no? Para tenerlos presentes en el marco de esta compatibilización. Luego, las contingencias internas, que creo que es lo más relevante también, aparte de lo externo, también ver cómo las propias entidades públicas se preparan para ello, ¿no? Respecto del ámbito de y también como conjunto, ¿no? En el ámbito transversal, cómo está la plataforma, los criterios de configuración, sus características, todo eso, cómo se va a acomodar a esta nueva situación. Luego se habla de justamente el rol de los prosumidores de datos, ¿no? Cuando se habla de prosumidor, se habla de tanto de los proveedores, o sea, de quienes brindan datos, y consumidores de datos. O sea, porque en realidad todos nosotros, ¿no? Generalmente caemos de manera simultánea en esos dos roles. Brindamos datos, difundimos datos, por ejemplo, en redes sociales, pero también consumimos datos, ¿no? Consumimos datos. Entonces, ahí hay que ver quiénes están ahí involucrados, ¿no? Y aquí en un ámbito de ecosistema, de gobernanza, pues hay varios actores, no solo las entidades públicas, el sector privado, la academia, la sociedad civil, que son justamente los actores relevantes para esta compatibilización, ¿no? Entonces, y involucra además ver las capacidades, ¿no? Para ver cómo van a aportar y cómo van a interactuar en este ecosistema de datos para la gobernanza de la IA. Muy bien, el paso 3 es asignar los roles de gobernanza de datos, ¿no? Yo sé que hay más, pero aquí he tratado de agruparlos en cuatro, ¿no? Los que están, digamos, a cargo del comité de datos, cada entidad, el administrador de datos, el propietario de datos y los titulares de datos, ¿no? Eso es muy importante para ver a partir de ellos cómo interactuar con los sistemas de IA, ¿no? Entonces, comité de datos es justamente el rol que dirige toda la gestión en una entidad, ¿no? Gestión de datos, el administrador de datos justamente es algo más, digamos, más operativo, ¿no? Que se encarga de muchas tareas como la recuperación, la custodia de estos datos, ¿no? Garantizar que también tenga la coherencia y calidad necesarias. El propietario de los datos es quien dispone de esos datos, ¿no? Para su gestión en particular, ¿no es así? O digamos, los emplea al subir contenido, un perfil de usuario, ¿no es así? Y los titulares vendríamos a ser nosotros, ¿no? Cuando utilizamos o disponemos de nuestros propios datos en este ecosistema, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el tema de datos personales también es muy importante. El paso 4 de esta compatibilización aborda justamente a los valores del diseño, ¿no? Digamos, qué propuestas de valor pensamos obtener tanto hacia lo interno de la entidad pública como hacia el externo de nuestros usuarios, o en este caso de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué cosa vamos a justamente aportar, ¿no? Hay que identificar, y creo que es lo que se ha comentado al inicio, el valor público. Entonces, por ejemplo, en los valores internos es cómo va a ayudar esto a la entidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que planteo ahí, puede ayudar si por ejemplo la entidad se encarga de verificar, ¿no? Evitar una adecuada gestión y recaudación de los tributos, pues identificar posibles fraudes, ¿no? Posibles fraudes mediante el empleo de algoritmos de aprendizaje automático. Eso podría ser el valor interno que agrega este diseño en este marco de este ecosistema. Y hacia afuera, ¿no? Hay que ver justamente cómo esto, el valor público que genera hacia los ciudadanos. Entonces, en un caso en particular, podría abonar, ¿no? A una mayor protección de los intereses de privacidad, ¿no? Los intereses comerciales de los usuarios de una plataforma en particular, ¿no? Entonces, ahí es muy importante también no perder de vista, como se comentaba al inicio antes de mi presentación, este valor público al que se tiene que apuntar. Muy bien, ya cerrando, los dos últimos pasos tienen que ver con la IA, tanto la gobernanza de la IA como la gobernanza para la IA. Y en estos casos, pues, como ya lo hemos venido comentando, en verdad,
el autor lo resalta bastante, capacidades tecnológicas, la infraestructura tecnológica, la transparencia, la explicabilidad y la interoperabilidad de las soluciones de IA, ¿no? Vamos a ver más adelante que el concepto de interoperabilidad se hace muy importante para que lo que les estoy comentando pueda tener un mejor resultado, ¿no? Eh, y bueno, para la IA, justamente se busca que al momento de emplear esta tecnología para el desarrollo de políticas, pues no se pierda esta perspectiva centrada en los ciudadanos, ¿no? Se garantice la interpretabilidad de los datos abiertos, ¿no? Que sean accesibles, que sean comprensibles por la ciudadanía, y también hay que buscar asegurar el papel de los ciudadanos como controladores del uso de datos abiertos por parte del Estado bueno, empleando IA, ¿no? Siempre hay que tener ahí un rol de verificar cómo se viene usando esta tecnología, ¿no? Y bueno, acá está nuevamente la escala de 6 pasos. Como se ha visto, está la identificación de contingencias, el rol de los prosumidores de datos, los roles de gobernanza de datos, los valores involucrados y terminando con la gobernanza de y para la IA. Muy bien, y entrando en la etapa 3 de 4, creo que voy a poder acabar a tiempo. No quería dejar de reflejar cómo todo esto que les he comentado, ¿no? Que puede parecer un poco complejo de articular, cómo al final se refleja bastante, como se ha visto, en las capacidades de los servidores civiles. Entonces creo que sí me pareció oportuno poder agregar una perspectiva adicional, ¿no? Y destacar cuál es el escenario que se va a ir presentando cada vez más. Es un paper que sí es más reciente, se ha publicado hace unas cuantas semanas, y que en realidad refleja, creo, lo que, si bien puede estar pasando con mayor nitidez en países más desarrollados, muy pronto va a llegar a nuestra realidad, y creo que es importante que digamos, el cuerpo de servidores civiles esté preparado para lo que se viene. Entonces, lo que plantea este documento es el concepto de una burocracia, pero a nivel de infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los servidores ahora tienen que no solamente pensar en el conjunto de habilidades, ¿no? O en una infraestructura organizacional y de conocimientos que se posea, sino también considerar cuál es el impacto de la infraestructura tecnológica en el desarrollo de sus labores. O sea, ya prácticamente los servidores civiles están ya, ¿cómo le puedo decir?, influenciados, ¿no? Por estas plataformas, ¿no? Por toda la infraestructura tecnológica y la importancia de la interoperabilidad, así como la necesaria especialización en el desarrollo de sus labores, ¿no? Entonces, creo que es vital que esta especialización también venga con la capacitación y el acompañamiento necesario, porque como vamos a ver, en realidad, si no, pues, como se dice, o se hace de manera organizada o el impulso, el dinamismo propio de la tecnología también empieza a avanzar y puede llegar a desbordarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del intercambio de datos, que se refleja bastante en la interoperabilidad, pues como bien sabemos, cada mes permite que varias sistemas y entidades públicas puedan trabajar de manera unísona, ¿no? Coordinada, y eso creo que es algo muy importante. Igual respecto de la infraestructura tecnológica, las plataformas, el uso de gestión de datos y los sistemas de IA cada vez permiten que se puedan implementar estos medios de manera compartida para muchos fines, se multiplican, ¿no? Entonces ahí hay que también ver qué parámetros y las capacidades que deben tener los servidores civiles para afrontar esas situaciones. Y bueno, el tema de la especialización también es importante, ¿no? Y lo curioso aquí, como lo dice la lectura, es que muchas veces se trascienden ya prácticamente los límites organizacionales, ¿no? Ya no es suficiente con conocer muy bien lo que hace una entidad, sino que es ya casi una obligación poder coordinar con otras entidades y tener una relación muy fluida. Entonces, por ejemplo, lo que establece esa lectura es que quizás los mecanismos de control o los límites que antes existía, ahora prácticamente ya se están eliminando de facto y hay que ver cómo reaccionar y acomodarse ante esa nueva circunstancia, ¿no? Es lo que se conoce en teoría, o es un concepto que se está desarrollando, que es la burocracia a nivel de infraestructura. Y esto involucra que en realidad en este contexto las decisiones ya cada vez, ¿no? Y eso también lo vemos
bueno, ustedes saben, mi formación es jurídica, en materia de derecho administrativo también es un tema muy interesante de discusión. Las decisiones ya cada vez dejan de ser plenamente con la intervención de los servidores civiles, sino que empiezan a aparecer esta noción de las decisiones automatizadas, es decir, de decisiones en las cuales ya empiezan a cooperar y empiezan a aportar los sistemas, ya sea de gestión de datos o sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y esto en realidad implica que hay que tener un control adecuado, porque cuanto más confluye este dinamismo, esta cooperación humano-máquina, como se dice en la literatura, y que se empiece a difundir de manera masiva por todas las entidades, justamente hay una interdependencia muy fuerte, ¿no? Lo que uno decide al final termina siendo para otro y se hace una cadena que se puede ser muy compleja, ¿no? Y creo que la que viene es justo acá viene esta diapositiva, ya está está en inglés, pero un poco lo que quería comentarles, si siguen solamente los números, ¿no? Del 1 al 14, lo que busca reflejar este esquema es que lo que va a suceder es que todos estos sistemas, todas estas plataformas, este ecosistema va a captar la realidad social, institucional, la realidad administrativa, y por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de una licencia de funcionamiento, ¿no? En realidad todo eso va a pasar por el tamiz de una municipalidad y poco a poco va a interactuar con diversas entidades, ¿no? Ya no se van a requerir los documentos, ¿no? Es en realidad desde el 1246, que salió hace varios años ya, la interoperabilidad. La idea es que pase eso, ¿no? Y todo eso va a confluir al final dentro de cada entidad, ¿no? Y en cada entidad va a tener que tenerse presente también cómo va a fluir esos aspectos a la interna, ¿no? Cómo se va a filtrar, cómo se va a revisar, ¿no? Y por último, si ustedes ven, cuando se tome una decisión, la decisión 14 pasa nuevamente ese mismo flujo a otra entidad, ¿no? La 15 es la decisión final, pero luego este número 14, que es la conjunción de todas estas entidades o coordinaciones en mérito de las plataformas de interoperabilidad, van repitiéndose, reconfigurándose en otras entidades. Entonces, eso en verdad es un cambio de esquema a la realidad que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y hay que estar preparados también en eso. Y pensemos ahora, con los sistemas de inteligencia artificial, eso va a ser mucho más fluido. Eh, bueno, entonces esto, lo que dice esta investigación es que poco a poco pueden traer ciertos cambios normativos, ciertos cambios, ciertas modificaciones en la estrategia para justamente garantizar, porque lo que no se puede, justamente lo que dice la investigación, es que no se puede mantener la misma lógica anterior, ¿no? Tiene que uno acomodarse a estas realidades cada vez más diversas. Y si me permiten, espero hacerlo en 3 minutos. No quiero cerrar porque siento que estoy mucho en teoría. Quiero terminar brevemente con un caso real, caso peruano, que es el caso de Amauta Pro, ¿ya? Y quisiera hacer un esfuerzo por reflejar toda esa teoría aquí, ¿no? En la medida de lo que se pueda, ¿no? No solo por tiempo, sino también por el alcance de la información que he podido recopilar. Pero bueno, en realidad esto no partió de la nada. Es un sistema que ya desde que la política pública de reforma del sistema de justicia se publicó en el año 2021, ya se tenía desde ahí pensado en implementar diversas tecnologías para la mejora de los servicios por parte de ¿no? De los órganos jurisdiccionales, entre ellos la aplicación de la IA. El inicio como tal de este sistema experto de Amauta Pro fue el año 2023, ¿no? En realidad lo que se buscaba era, en principio, un asistente jurisdiccional, clasificar riesgos, redactar proyectos en materia de medidas de protección respecto de la violencia integrantes del grupo familiar. Y luego ya en el 2004 se empieza a afinar un poco su naturaleza. Aquí, por ejemplo, se define a la Amauta Pro como un sistema experto, ¿no? Por ejemplo, ahí ya se le define como justamente no en esta tendencia mayoritaria de IA generativa, sino IA generativa, por ejemplo, es la que se ha anunciado hace poco, que es Curia, ¿no? Ahí no tengo mayor información, pero este es un sistema experto, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Basado en reglas que sobre la extracción de datos y la interoperabilidad permite crear proyectos de resolución que conceden medidas de protección. No he podido conseguir su manual operativo, pero haciéndolo de manera muy simple y esquemática, lo que sucede, ¿no? Por lo que he podido extraer es que este sistema experto se nutre, por ejemplo, del expediente judicial electrónico del Poder Judicial, de todo el conjunto ¿no? Toda la base de datos de estos expedientes, y a partir de ellos genera mecanismos de interoperabilidad con todas las entidades relacionadas con la protección contra violencia contra la mujer y grupos vulnerables, ¿no? La policía, con la tramitación de denuncias, el programa Aurora también,
tenido la oportunidad de capacitar al programa Aurora, y las fiscalías, ¿no? En la misma materia. Entonces, la idea es que esta interoperabilidad, ¿no? Y las reglas establecidas previamente en el sistema experto generen proyectos de resolución judicial de medida de protección. Esa es la lógica que está detrás. Entonces, aquí habría que ver cómo estos mecanismos de gobernanza que les he explicado están operando, ¿no? No tengo ese detalle, pero aquí les pongo un caso sobre el cual se podía aplicar, ¿no? Y formalmente en septiembre del año pasado es que se ha iniciado, ya tiene más de 6 meses este sistema experto en el Poder Judicial, y se dispuso su aprobación para 5 plantillas de resoluciones, ¿no? En realidad creo que ha sido un trabajo bien consensudo, ¿no? Yo he trabajado en una investigación, ojalá que se publique pronto al respecto, donde ya entro a más detalles sobre su funcionamiento. Y para cerrar, menos de un minuto, ¿qué conclusiones se pueden extraer de lo expuesto hasta aquí y considerando el caso de Amauta Pro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amauta Pro, es importante una adecuada gestión e interoperabilidad de todos los datos abiertos gubernamentales. Hemos visto ahí cómo confluyen varias entidades ahí que sirven de insumo a los proyectos de resoluciones judiciales que genera como productos. También es vital asegurar una correcta gobernanza de los datos y de la IA para garantizar que estos productos sean realmente provechosos, ¿no? O sea, si los datos son incorrectos, en realidad esos proyectos no van a servir de mucho y al final quienes lo van a utilizar, que son los jueces, de repente van a tener que rehacer todo y la idea no es que sea así, ¿no? Y por último, ya, última diapositiva, ya veo que están levantando la mano para preguntas. Eh, Creo yo, y quiero cerrar con esta idea, quizás porque también en el auditorio hay muchos servidores civiles conectados, en realidad son actores clave que requieren considerar todo lo que les he comentado y muchas otras cosas más, ¿no? Vinculadas con la infraestructura tecnológica que rige el desarrollo de sus labores al interactuar con datos y sistemas de IA. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Gianfranco, por tu exposición. Ha sido muy interesante. Gracias por compartir toda tu experiencia en este tema y muy, muy, muy interesante lo que comentas sobre este tema de la relación, ¿no?, entre la gobernanza de datos y la gobernanza de inteligencia artificial. Y bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Veo que hay dos manitos levantadas de parte de Jimmy y de Jesús. También los demás, si es que hay más preguntas, por favor, levanten la mano para ir en orden. Entonces empezamos con Jimmy. Adelante, por favor. Y buenas, ante todo, muchas gracias por la presentación, Gianfranco, parece muy interesante. Tenía dos preguntas. Una vinculada es, ¿quién es el responsable de la calidad de datos? ¿No? ¿Es el área operativa, el área táctica, el área estratégica, hay sistemas? ¿Quién es el responsable de esa calidad de información? Y la otra es, con respecto al proyecto que ha mostrado, hablaste bastante de la importancia de la calidad de la información. ¿Cómo es que has logrado justamente esa calidad de información para esta implementación de este proyecto? Muchas gracias. Ok. A ver, en términos de responsabilidad, bueno, no quisiera ahondar en temas, un tema más formal o legal, porque creo que eso también tendría que verse o estaría pendiente, pero lo que se comenta en las prácticas, ¿no? En las buenas prácticas hay un documento que es el DAMA, ¿no? Que es un conjunto de pautas para la gestión de datos en realidad, y lo que sugieren, recomiendan diversos organismos internacionales es que la responsabilidad o quienes deberían estar encargados de asegurar la calidad de los datos en realidad son todos los actores, ¿no? Principalmente un comité multidisciplinario. No, yo me acuerdo que uno de los primeros cursos que llevé hace un tiempo en el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la materia, resaltaban bastante el rol de multidisciplinarios, como les comentaba, ¿no? O sea, se necesitan los especialistas digamos, en la gestión de datos, en la programación de los sistemas, por ejemplo, de IA, pero también quienes, por ejemplo, se encargan de la actividad específica que está involucrada, quienes se encargan también de clasificar o de determinar qué datos son relevantes y luego seguir bajo un monitoreo constante, porque esto en verdad es muy dinámico. Esa sería mi respuesta. Y respecto del otro sistema, en realidad, como lo he comentado, existe referencia a que yo lo he trabajado, no, es un tema que lo ha hecho el Poder Judicial y he hecho una investigación, pero en realidad justamente lo que no he visto es lo que preguntas, ¿no? ¿Cómo ellos garantizan la calidad?
Es algo que yo también quisiera saber con exactitud, pero yo lo que puedo intuir es que en realidad, por ejemplo, deben de tener, o deberían en todo caso, tener filtros, ¿no? Por ejemplo, o ayudar bastante a estandarizar los documentos, ¿no? Por ejemplo, qué datos se necesitan en las denuncias en una comisaría o en las denuncias que se hacen en el programa Aurora, o qué aspectos son relevantes en los documentos que emiten las fiscalías. Todo eso tendría en teoría que estar bien parametrado para que no generen problemas luego en su procesamiento, ¿no? Porque si no, pueden presentarse varias falencias. Muchas gracias, Gianfranco. Gracias, Jamie, también por la pregunta. Pasamos con Jesús, por favor. Buenas tardes, Gianfranco. ¿Me escuchan? Sí, ¿qué tal, señor Yesken? Adelante, por favor. ¿Cómo está? Bueno, felicitaciones por la exposición. Gracias. Eh, Había referido tú el tema de los actores en el ecosistema de la plataforma y yo Ujú, te voy a hablar desde la voz de los municipios porque yo trabajo en la municipalidad provincial de Chiclayo. ujú, Hablabas también de que muchas veces los municipios o las entidades, en todo caso los gobiernos locales, buscan utilizar la IA, pero no echan la mirada sobre cómo están sus datos, ¿no? Y que todo esto pues es un desafío técnico y también presupuestal de las entidades públicas. ujú, Con todo el esfuerzo que está haciendo la PCM, la Secretaría de Modernización digital y todo, yo creo que bien podría eh, tomar esta iniciativa de toda esa transformación que se está trabajando el Ministerio de Economía a través del programa de incentivos ujú, para que esto pudiera ser uno de los incentivos que se promueva a nivel de gobiernos locales, ujú. tanto provinciales como distritales, para que agilicen ese proceso de transformación y puedan tener también el estímulo del Ministerio de Economía con los presupuestos que se asignan como premio cuando se cumplen estas metas, en el cumplimiento de metas. Yo no sé si se ha previsto esto porque de verdad que el esfuerzo que están haciendo para transformar ustedes todas las entidades es bastante y tiene que merecer también un impulso por parte del Ministerio de Economía, ¿no? Sí, señor Yesken. Sí, mire, no podría comentarle de repente desde el punto de vista de la SGT, estoy seguro que ellos también pueden darle luces ahí, pero lo que usted comenta de los incentivos es un mecanismo interesante y yo podría sugerir otro, ¿no? Quizás porque a veces también dentro del propio Estado puede ser difícil asignar más recursos porque son bien escasos, ¿no? Lo que yo he visto en otros países latinoamericanos, hay casos en Argentina, por ejemplo, ¿no? En México, es que, por ejemplo, se identifican programas piloto y quienes financian esas iniciativas son organismos internacionales, ¿no? La Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, y creo que también se podrían buscar esas iniciativas, ¿no? Puntuales que se hagan con el acompañamiento del gobierno nacional, pero que sí se impulsan, ¿no? Lo interesante de las iniciativas de gobiernos locales, como usted comenta, es que al ser de ámbito acotado, pueden servir bastante como piloto. Y lo que ha pasado en estos países es que a partir de esas experiencias exitosas, que son, digamos, asumidas con inversiones de organismos internacionales, no del presupuesto del país, en verdad tienen un nivel de replicabilidad bien alto, ¿no? O sea, cada municipalidad ya empieza a replicarlo y ya no, digamos, sigue siendo costoso y complicado, pero ya no es tan difícil porque, por ejemplo, ¿no? Chiclayo lo hizo, ya, entonces, oye, después, oye, ¿por qué no lo hace Piura? ¿Por qué no lo hace Tumbes? ¿Por qué no lo hace Ancash? ¿No? Entonces, se puede también evaluar esas alternativas, ¿no? Eso se ha visto en otros países también. Sí, muchas gracias, Gianfranco. Muchas gracias también al señor Jesús por su pregunta. Bueno, pasamos a la pregunta de Milagros, por favor. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es la siguiente. Ujú. ¿Cómo interactúan los datos abiertos y la IA y cómo beneficiaría eso a una universidad o al sistema educativo? Ya, bueno. En realidad creo que podría ser de mucha utilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la idea, y esto pasa bastante, por ejemplo, si vamos a experiencias cercanas, ¿no? El caso de Colombia y de Chile,
hay una sinergia muy fuerte entre la academia y el sector público, ¿no? Entonces, por ejemplo, las universidades podrían valerse de esta información para generar investigaciones, ¿no? Y poder también articular esfuerzos con el sector público para promover mayor acceso, mayor calidad, ¿no? A estas plataformas, ¿no? Yo creo que en realidad justamente lo que podrían hacer estos datos abiertos es poco magnificar el alcance, ¿no? O sacarle un mayor provecho y a la vez también generar espacios de experimentación, no solamente en los laboratorios digitales o de innovación que existan formales, sino también en los propios laboratorios internos de las universidades, ¿no? También el caso está de Argentina, ¿no? O sea, tienen ahí espacios y yo creo que esos serían los mecanismos muy útiles para poder experimentarlo, ¿no? Pero si son ambientes acotados, son académicos, entonces se puede hacer un aporte, ¿no? Se pueden hacer concursos, hay varias iniciativas académicas que se pueden hacer ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay varios espacios de cooperación público-privada que pueden ser muy útiles en ese ámbito. Sí, muchas gracias, Gianfranco. Igual también, para complementar un poco la pregunta de Milagros, de hecho, nosotros estamos en ese proceso de, de organización de eventos, ¿no? Este reconocimiento internacional de datos abiertos, del cual es parte este programa de fortalecimiento de capacidades, también contempla la realización de proyectos, ¿no? Entonces, la segunda etapa es invitarlos a que ustedes empiecen a desarrollar sus proyectos con los datos que vamos a compartir. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Edgar, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, disculpe, puntualmente la consulta. ¿Podría darnos otros ejemplos más de otros casos de éxito aplicado en el estado o municipios o provincias donde se haya aplicado inteligencia artificial? Eh, ¿Cuánto costó? ¿Qué tiempo de desarrollo se utilizó? ¿Cuáles son los recursos de hardware para eso? Bueno, el tipo de personal ya lo explicó. Sería costo económico, tiempo invertido, recursos de hardware y con ejemplos puntuales así de algunas entidades públicas como municipios, el Estado o ministerios. Gracias. Sí, señor Pifil, mira, yo en verdad estaría encantado de poder brindarle esa información, pero en realidad se me complica hacerlo uno porque creo que tendría que tener una gran capacidad de memoria y de alcance de los detalles para hacerlo. Y lo otro es que también no se cuenta necesariamente con toda la información así tan detallada y sistematizada, ¿no? Justamente creo que un aspecto importante, y recogiendo iniciativas recientes nuevamente en Colombia y Chile, sería muy importante, en Uruguay, ¿no? Uruguay tiene un observatorio del uso de la IA en el Estado, creo que se podría apuntar a tener un poco más de detalles sobre eso, ¿no? Pero en realidad es algo que recién se está impulsando. En Perú, en verdad, hay diversas iniciativas, podría decirlo yo, pero casos así que uno pueda dar el detalle que usted comenta y sobre todo poder determinar con certeza y seriedad que son exitosos, serían muy pocos, ¿no? Yo elegí el caso de Amauta Pro, en verdad de manera anecdótica, porque el año pasado me invitaron a una conferencia en México para hablar de aplicación de la IA en el Poder Judicial y yo elegí ese caso, me pareció el más serio y me sigue pareciendo el más serio en el Poder Judicial, pues han tomado tiempo, pero sin embargo no, igual no se cuenta con toda la información que uno desearía tener, ¿no? Entonces yo creo que sí es una oportunidad de mejora ahí. Y bueno, las otras iniciativas en Perú creo que serían muy contadas las que se podría tener esa información, ¿no? Yo creo que quizás este año puede ser un año clave en el cual se pueda llegar a tener ese detalle, ¿no? Que sería muy importante como usted lo solicita. Sí, gracias, Gianfranco. También gracias a Edgar por su pregunta. Y bueno, y aprovechando también, ¿no? De hecho, nosotros en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, parte de nuestras funciones es promover el desarrollo de sus proyectos. Y ahí les compartí en el chat un enlace que tenemos. Estamos en la etapa de levantamiento de información de iniciativas y proyectos de analítica avanzada, ¿no? Entonces, cuando ya terminemos de hacer ese levantamiento de datos, vamos a tener información mucho más precisa, ¿no? Y justo en relación a lo que preguntaba Edgar, ¿no? Sobre ese dimensionamiento de proyectos. Y bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que le voy a dar espacios con tu apoyo, Gianfranco, por favor. ¿Alguna última pregunta del señor Juan Feijó? Adelante, por favor. Ok. Muy buenas tardes, estimado Gianfranco, gracias.
acá mi pregunta es, ¿qué factores limitan la adopción efectiva de la inteligencia artificial y los datos abiertos en entidades públicas? Ok, es una pregunta muy amplia, pero también bien interesante. Mira, y sí, justo en realidad, güey, yo creo que lo que he estado investigando en los últimos años justo apunta a tratar de responder a esa pregunta. Yo creo que siguiendo, hay un documento muy importante que les invitaría a revisar. Hay un reporte que emitió el año 2022, perdón, la OCDE con la CAF, que habla justamente del uso de la IA en el sector público en Latinoamérica. Y en realidad yo lo leía ya hace un tiempo, ¿no? Cuando se lanzó y ellos plantearon tres recomendaciones que con algunos ajustes yo en verdad las suscribo y creo que se mantienen todavía a la fecha, aunque ya va variando, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos hablan de tres aspectos que son necesarios considerar para que la implementación de la inteligencia artificial realmente pueda ser provechosa y exitosa. Primero es la gobernanza, por ejemplo. Y no me extiendo porque es prácticamente lo que hemos hablado hoy, la gobernanza de datos y de la IA. Y esto involucra también todo el factor contextual que se han hablado, ¿no? El marco regulatorio, una estrategia, ¿no? Una hoja de ruta, todo eso tiene que estar bien definido. Entonces, si no se tiene eso muy definido, el norte es complicado, ¿no? Eso pasa en cualquier país. Si no se tiene norte, se hace muy difícil. Lo segundo que se resalta bastante son también conocer los límites, ¿no? Y conocer también qué se puede decir y qué no. Y ahí podemos tener tanto un marco regulatorio, pero también el factor ético es muy importante. Y creo que lo tercero, y que en la práctica es lo que al final se refleja bastante en lo anterior, es el tema de bueno, este documento le pone el término en la traducción de habilitantes, ¿no? Que son como los recursos necesarios para que se desarrolle. Y ahí, pues, también está lo que he comentado ahora, ¿no? Desde la infraestructura tecnológica, el aspecto presupuestario, pero sobre todo, y quiero reafirmarme con eso antes de cerrar mi presentación, las capacidades de los servidores civiles, ¿no? Creo que eso es un elemento muy importante porque podemos incluso tener muchos aspectos, pero si no se tiene el tema de las capacidades, también tenemos muchas limitaciones ahí para su desarrollo. Muchas gracias, Gianfranco, por tus respuestas y por tu interesante exposición. Ha sido muy enriquecedora esta charla. Y bueno, sabemos que el tiempo es limitado, ¿no? Solo tenemos una hora, así que seguramente hay preguntas que han quedado pendientes, así que les agradecería por favor si las hacen llegar al correo contacto@datosabiertos.gov.pe para que podamos darles la atención que corresponde. Y bueno, ya cerrando el evento, quiero agradecerles a todos y a todas por su participación y por acompañarnos en esta octava sesión del programa de fortalecimiento de capacidades en datos abiertos, la versión 2025. Y también quiero darle un agradecimiento muy especial a nuestro ponente Gianfranco por guiarnos en estos temas de inteligencia artificial y su relación con los datos abiertos y cómo esto puede transformar la toma de decisiones, mejorar la eficiencia y potenciar los servicios públicos que brinda el Estado y que se brindan a la ciudadanía, ¿no? El día de mañana vamos a continuar con nuestro ciclo de charlas. Este viernes vamos a tener nuestra novena sesión que se llama Cómo interpretar y visualizar datos abiertos con herramientas digitales. En esta ocasión nos van a ir acompañando especialistas de AWS, así que los invitamos a participar. Va a estar muy interesante la charla también. Y finalmente, recordarles que seguimos avanzando en esta etapa del reconocimiento internacional de datos abiertos. Nos encontramos en la fase 1. Y es muy importante que completen y publiquen los datasets para el concurso. Cada conjunto de datos nuevo que ustedes publiquen en la plataforma de datos abiertos es una oportunidad para construir un estado más inteligente, colaborativo y orientado a resultados. Y asimismo, si necesitan algún tipo de apoyo técnico para la publicación o identificación de sus datasets, nuestro equipo está a su disposición para brindarles la asesoría personalizada, ¿no? Entonces, nos reencontramos el día de mañana viernes. Y también mencionar que los correos que nos han llegado los vamos a ir atendiendo en el transcurso del día, ¿no? Estamos recibiendo muchos correos de las entidades que quieren publicar datasets, así que vamos a ir atendiéndolos. Y bueno, finalmente, muchas gracias a todos, muchas gracias, Gianfranco, que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego.
Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.